Del mal yo me separo.
siempre ahí, aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. La segunda epístola a los tesalonicenses. Voy a hacer una corrección esta mañana. Esta mañana les di segunda de Tesalonicenses 7 al 10. No es así. La escritura es segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Y vamos a leer versículo 7 al 10. Es una corrección a las notas de esta mañana y vamos a usar como la plataforma para seguir el estudio de esta palabra número 2064 de Strong's, Erkomai o la venida del Señor. Dice así la palabra del Señor, segunda de Tesalonicenses 1:7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Vamos a orar. Señor, esta noche al recordar a tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, oramos, Padre, que bendigas una vez más la enseñanza de tu palabra a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a recordar por qué celebramos esta cena, para hacer memoria todas las veces que la comiésemos y la bebiéramos en memoria de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor Jesús, por dar tu cuerpo y por derramar tu sangre para remisión de nuestros pecados. Alabado sea tu nombre, Dios santo, Dios verdadero. Guíanos en tu verdad esta noche, y lo que hagamos sea para tu gloria. Amén. Aquí está la corrección, pero vamos a subrayar una vez más que aquí en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo número 1, versículo 10, ahí está, versículo 10 es la palabra número 2064 de venir. Cuando venga, es lo que dice también en versículo 7, cuando se manifieste, es otra palabra, manifieste es otra palabra, pero cuando venga, cuando llegue el Señor, ¿qué es lo que va a suceder una vez más? Va a haber, versículo 9, eterna perdición, pero también, versículo 10, va a ser glorificado en sus santos y admirados en todos los que creyeron. Bueno, sigamos por favor una vez más. Vamos a el libro de San Mateo 24. San Mateo 24. Y vamos a versículo 29. Vamos a los evangelios. Mateo 24, 29. Dice así la palabra del Señor, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y note aquí, y verán al Hijo del Hombre viniendo, ahí está nuestra palabra, viniendo sobre las nubes del cielo
con poder y gran gloria. Versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, hasta el otro. Aquí versículo 29 al 31 nos muestra que el Hijo del Hombre va a venir en las nubes con gran poder y gran gloria. Lucas 21, por favor. Lucas 21 y versículo 25. Ahora estamos estudiando estas palabras porque vamos a estudiar Tesalonicenses, no todo, nada más ese pasaje en segunda de Tesalonicenses, y quiero que reconozcamos estas palabras cuando hagamos el estudio. En Lucas 21, 25, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Lucas 21, 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Recuerden lo que dijo Pedro, que hemos aprendido, ¿verdad? Serán deshechos los elementos. Será el sol se oscurecerá, la luna también dejará de alumbrar, las estrellas caerán. Versículo número 27. Cuando esto esté sucediendo, versículo 27, y note cómo Jesús toma esta frase, la cual hemos leído en Daniel. El Hijo del Hombre dice que vendrá, llegará en una nube, y cuando habla de la nube, habla de su deidad, de su divinidad, con poder y gran gloria. Ahora dice Lucas, cuando estas cosas comiencen a suceder, ergíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿A quiénes? A los que creyeron, a los que creen en Él. Será una señal, una vez más, no de que cause tristeza, sino gran gozo, porque nuestra redención ha llegado. Ya hicimos referencia esta mañana, pero vamos a leerlo en San Lucas 23. Lucas 23, vamos a leer solamente un versículo. Lucas 23 y versículo 42. Aquí está el malhechor. El malhechor se convirtió, ¿verdad? Clavado en la cruz. Note aquí lo que dice Lucas 23, 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando regrese, porque obvio Jesús está en la cruz, va a morir también, pero cuando venga en su reino, cuando venga en toda su gloria, entonces acuérdate de mí. Aquí está la respuesta a este malhechor. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una de las más bellas promesas que se le puede hacer al peor de los hombres, a un malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mateo 25, y aquí encontramos Mateo 25, la parábola de las vírgenes, 10 vírgenes, 5 sabias, 5 insensatas. 5 tomaron aceite extra y 5 no. Vamos a nada más a abreviar y vamos a Mateo 25, versículo 6. A la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Hay un periodo entre el anuncio, aquí viene el esposo, y cuando actualmente viene el esposo. Recuerden que hemos definido esta palabra, erkomai, significa movimiento, acción. Viene el anuncio, el esposo viene.
Versículo 7, todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, comprar para vosotras mismas. Pero versículo 10, mientras ellas iban a comprar, vino. El que había de venir, vino, el esposo. Y las que estaban preparadas, note aquí versículo 10, entraron con él a las bodas y se cerró las puertas. Versículo 13. Velad pues, este es el propósito de esta parábola. Anunciamos como iglesia neotestamentaria, el Señor viene, el Señor va a regresar. Está preparado siempre. Esta es la enseñanza, versículo 13. Velad pues, no sabéis el día ni la hora en que el Hijo de Hombre ha de venir, va a llegar. Solamente sabemos, ahí viene. No sabemos cuándo. Un poquito, dijo esta mañana. Mateo 24 y versículo 42. Velad pues, no sabéis a qué hora ha de venir, ahí está nuestra palabra, ha de venir nuestro Señor. Versículo 44, 42 al 44, perdón. Dice, pero saber esto, si el padre de familia supiese a la hora que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, esto es solamente Joséología, ¿ok? Parece ser, Rubén, que anuncia a la noche, en la noche, en la noche, pero creo que es metáfora. Vendrá como ladrón en la noche. A la medianoche, ahí viene el esposo. Es metáfora porque la mayoría de nosotros estamos dormidos a la medianoche. Es cuando estamos más dormidos. Creo que la metáfora enseña esto. Vendrá cuando menos lo esperemos. Cuando menos lo esperas, vendrá el Señor. En versículo 37, ahí en San Mateo 24:37, es la palabra parusía. ¿Recuerdan? La manifestación. Vamos a leerlo, versículo 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Se darán cuenta que lo que predicaban estos en la esquina de Hurón y Kitts es verdad. Pero es demasiado tarde para los que no creyeron. Bueno, vamos ahora. Quiero ir a San Juan. A San Juan. Voy a usar dos textos de San Juan. Esta es la promesa que ha dejado el Señor para con nosotros. Está a punto de ir a la cruz el Señor y hemos leído unos cuantos de estos pasajes en los estudios anteriores acerca de la cena del Señor. El traidor fue revelado, Él ha instituido la cena y aquí su corazón, su alma está turbada, está triste hasta la muerte. Y aún así, esto es lo que les dice a sus discípulos, 14, 1 al 3, Juan 14, 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero aquí está nuestra palabra. El que ha de venir vendrá. Y si me fuere
os prepararé lugar, vendré otra vez. Recuerden de que esa palabra erkomai significa no solamente de venir, pero de alguien que se fue y regresa. Va a preparar un lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué bella promesa. Pero claro, siempre está uno ahí. Hay un Pedro. ¿Y qué va a hacer Juan mientras regresa, Señor? ¿Qué va a hacer aquel discípulo? Juan 21 y versículo 21. Aquí está Pedro echándole ojo a Juan, porque Juan no está haciendo nada. Juan nada más está recostado en el lado del Señor Jesús. Juan 21, 21. Dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Qué de este? Pero hermanos, es la verdad de toda iglesia neotestamentaria. ¿Qué de aquel? ¿Y qué de aquel? ¿Qué va a hacer aquel? Jesús, aquí, mira, punto y aparte. Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces, el enfoque no es en otro discípulo, sino que en la venida del Señor. Tú sigues esperando al Señor. Tú sigues trabajando, obrando para el Señor. No te preocupes de el otro discípulo. Pero luego, versículo 23, este dicho se extendió entre los hermanos. Aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú preocúpate, Juan, o Pedro, perdón, en las cosas del reino hasta que yo venga. Bueno, vamos ahora a Judas. Perdón, aquí, sí. Judas 14, San Judas 14, y luego vemos Apocalipsis y vamos a cerrar, ¿ok? En Judas 14, pero tengo muchas de Apocalipsis, ¿ok? Judas 14, dice, de estos también profetizó Enoc. Así que también Enoc, estimados hermanos, tenía esa esperanza de que el Señor regresaría. ¿Sabes que hay una escatología del Antiguo Testamento y hay una escatología del Nuevo Testamento? Dice Joel, en los últimos días, ¿qué va a suceder? ¿A qué se refiere Joel? Cuando vino el Mesías, cuando es el fin de ellos como nación, como Israel, en los últimos días. Nosotros cuando decimos de los últimos días nos referimos que cuando regrese el Señor. Claro, incluyen hoy, porque desde que vino el Señor Jesús son los últimos días. Estos son los últimos días, marcados por la presencia del Espíritu Santo dado en el día de Pentecostés. Estos son los últimos días. Aquí Judas dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, o millares y millares de ángeles. Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, ahí está, capítulo 1. Voy a leer versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir. Ese es el nombre de nuestro Señor. De los 7 espíritus que están delante de su trono. Note versículo 7 ahí, Apocalipsis 1:7. He aquí que viene, regresa, llega
con las nubes. Ahora, no entiendo aquí, esto sobrepasa a toda forma de comunicación. Cuando éramos jóvenes, en aquella época, Rubén, que hablábamos que ahora hay satélites, que ahora hay internet. Antes no había ni internet. Pero el Señor no necesita ninguna de estas cosas, estimado oyente. Nada de esto. Esto lo escribió Juan antes de que hubiera teléfonos, comunicación. Será tan tremenda el regreso de nuestro Señor. Dice, versículo 7 aquí, Juan dice, cuando venga con las nubes, todo ojo le verá. Los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y aquí, sí, amén. Amén. Apocalipsis 4. Vamos una vez más a ver este nombre. Y versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Alrededor por dentro estaban llenos de ojos. No cesaban día y noche, día y noche, día y noche. 24 horas, si se puede medir de esa manera, estimado oyente, mientras tú duermes, mientras yo duermo, estimado oyente, hay estos seres vivientes y todo su ministerio es decir, santo, santo, santo. Es todo lo que hacen. Día y noche. Decir santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. Ese es el Todopoderoso. Es el león de la tribu de Judá. Es nuestro Señor Jesús. Apocalipsis 11 y versículo 17. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que tomen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El punto es este: el que era y el que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir. Deja de hacerte una pregunta. ¿Cuál es la última vez que te dirigiste así a nuestro Señor? Te doy gracias, Dios Padre Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Cuando oramos, ¿verdad? Venga, ¿qué? Tu reino. Es la misma palabra, venga tu reino. No, está aquí, está avanzando, está a través de sembrar la semilla, la palabra de Dios, la palabra del reino. Se salvan personas, son añadidas al reino por el nuevo nacimiento, pero esperamos el día cuando venga nuestro Rey, el Señor Jesús. Apocalipsis 3 y versículo 11. Apocalipsis 3 y versículo 11. Dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 22.
Apocalipsis 22, y aquí tenemos 3 versículos. Apocalipsis 22, 7. He aquí vengo pronto. Pero note aquí, Apocalipsis 22, 7. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado, porque Él viene pronto. Luego vamos a Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Pero ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ya son 2000 años. Ya, estimados, dice, no ignoréis que para el Señor 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Él es el que era, el que es, el que era y el que ha de venir. El yo soy. El yo soy. El Señor no retarda su promesa, sino es paciente para con todos. Va a llegar el día, estimado oyente, cuando el Señor salvará a su último. Y entonces se cerrarán las puertas. Pero hasta ese día nadie sabe quién es. Nadie sabe cuándo es el día. Pero dice, no te Juan, porque si has leído Apocalipsis, lees lo que va a suceder, que es la escuela futurista. ¿Acuerdan? La preterista, la futurista, la historista. Dice Juan, va a suceder todas estas cosas. Serán decapitados, serán perseguidos, serán ¿qué? Perseguidos por el dragón, por el falso profeta, tendrán hambre, etcétera, pasarán por muchas grandes tribulaciones. Es terrible lo que ve Juan. Pero nota, versículo 20. Aún así, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, ven, Señor Jesús. Es la esperanza de Juan. Apocalipsis 16. Este es el último aquí en Apocalipsis 16. Y versículo 15. Y aquí yo vengo como ladrón. Esas las mismas palabras que dijo, ¿verdad? En Pedro, las mismas que hemos leído en Tesalonicenses, lo mismo que hemos leído en el libro de Mateo. He aquí es el Señor, dice, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, el que está despierto y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. He aquí yo vengo como ladrón. Y por último, vamos a Corintios. Esta es la última escritura. En Corintios 11, en 1 Corintios 11, donde tomamos la escritura, esa noche que el Señor fue entregado, tomó pan y tomó la copa primero según San Lucas y se las dio a los discípulos. Después tomó el pan y dijo, tomad, comed. Ahora, Pablo es el que añade, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Los evangelistas dicen, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Nos habla, estimados oyentes, de esto, el cuerpo y la sangre del Señor. Su cuerpo dado en lugar de nosotros. Cuando dice por nosotros, nos está enseñando que hay una sustitución. Hay un sustituto, en lugar de, como Abraham ofreció el carnero trabado de los cuernos en el zarzal, en lugar de su hijo Isaac. Así el Hijo del Hombre
fue sacrificado, se ofreció a sí mismo por nosotros, en lugar de nosotros. Jehová se ha provisto a sí mismo de un cordero, el cordero del que quita el pecado del mundo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero luego también tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Nuevo pacto. ¿Cuál nuevo pacto? ¿Dónde está el nuevo pacto? El nuevo pacto está en el Antiguo Testamento. Este es el pacto que haré yo con la casa de Israel y la casa de Judá en aquellos días, dice Jehová Dios. Ahora, cuando se ratificó el pacto antiguo, en el libro de Éxodo y Levítico, etc., después de que sacrificó la víctima, tomó Moisés sangre en una olla, mojó el hisopo y roció a los que se unieron al pacto y también al pacto mismo. Jesús de igual manera, no físicamente, pero espiritualmente. Esto es, no la sangre que Moisés vertió, no aquel carnero o aquella oveja, esto es, se ha cumplido hoy ante los ojos de ellos. Esto es la sangre que ha sido derramada para perdón, para remisión de pecados. Corintios, y desde que la estableció el Señor, hace 2000 años, en Corintios 11, versículo 23, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Y aquí está nuestra misma palabra. Hasta que Él llegue. Hasta que llegue el esposo. Hasta que llegue el Señor Jesús en gloria. Hasta que regrese, hasta que se manifieste en esa gloriosa venida. Va a existir una iglesia. Siempre, siempre. La promesa no puede fallar, estimados hermanos. Lo que le dijo Él a Pedro. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Una vez más, y quiero elaborar esto una vez más. Les he dicho que aquellos que erran en la doctrina del Hijo, estimados oyentes, son los que al presente tienen muchos seguidores. Han profetizado, en comillas, la venida del Hijo, hablan doctrinas que son erróneas acerca del Hijo. Pero erran. Hay muchos que siguen estas falsas doctrinas. No, estimado oyente. Y una de sus doctrinas, y no importa quién sea, si sea como en México hay esta falsa iglesia, no son iglesias sino sinagogas satánicas. Están en Guadalajara, parece. Están en San Antonio, están en Uvalde, están en todo el mundo. Dicen que los profetas, los apóstoles dejaron de existir y no había apóstoles hasta que vino este apóstol. Y no hay salvación fuera de estos apóstoles. Su enseñanza es básicamente esta, al igual que los ruselitas, al igual es que los últimos días, los santos de los últimos días, que la iglesia se corrompió y que Dios volvió a instituir a través de ellos la iglesia. Mentiras. Es falsa doctrina. Y erran. Note claramente, no estoy hablando por mero hablar. Y erran en la doctrina del Hijo, son anticristos. Y erran en la venida del Hijo, han proclamado que ya vino y no, el Señor no vino. Y proclaman una vez más que la iglesia se corrompió.
que dejó de existir por miles de años o 500 años o X número de años hasta que surgieron ellos. No, estimado oyente. No. Tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré yo mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Serán 2, serán 3 que permanezcan, pero siempre habrá como las vírgenes sabias, prudentes. Siempre habrá aquellos que esperarán al Señor hasta que Él venga. Siempre, siempre. Si no, la palabra de Dios ha fallado y no puede fallar. Amén. Amén. Ok, vamos ahí a parar esta tarde.